Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. La problemática de derechos humanos la abordaremos en esta entrega. Las denuncias se han incrementado en los últimos días y nuestros invitados de hoy, dos ciudadanos que a lo largo de su vida han estado dedicados a esta actividad, nos va a poner como ejemplo hasta dónde debe existir un compromiso mucho mayor del Estado y que no sea solamente una promesa de gobierno. A propósito, ahora que ya vamos a empezar la campaña electoral, escuchar de parte de los políticos que va a haber un respeto a los derechos humanos y toda esa parafernalia que oímos siempre de ellos. Hugo Maldonado, presidente del CODE, con nosotros, bienvenido, igual que don Andrés Pavón, que lo tenemos ya conectado. Ambos, gracias por acompañarlo, bienvenido. Muchas gracias. Buenas Rosendo. noches, Hugo. Buenas noches, un gusto saludarle, igual saludar al compañero Andrés Pavón, expresidente del Comité de Derechos Humanos y bueno, aquí tenemos esta quijotada, como decía el sacerdote Roel Mejía, de parte de nosotros y de todos los compañeros y compañeras a nivel nacional en una organización que cumplió 43 años de ser, tal vez no la pionera, pero la primera organización de derechos humanos en este país en la defensa de los derechos humanos. Andrés, bienvenido nuevamente. ¿Tienen esa conexión, esa armonía entre las diferentes organizaciones? Porque ahora hay una gran cantidad de representantes, de defensores de derechos humanos, pero se mantienen en una línea de pensamiento igualitaria, o las diferencias también han llegado a ustedes. Buenas noches nuevamente. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches, Hugo Ramón. Alegre de verte por este espacio y compartir algunas inquietudes sobre este tema tan importante. Es un tema que debe de ser columna vertebral de las políticas de un gobierno, ya que responden a los intereses del Estado y sobre todo a las necesidades que surgen de la población. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de derechos civiles, de derechos políticos y de derechos económicos, sociales, culturales, espirituales. Y en su historia pues van evolucionando y nos vamos encontrando que el Estado va sufriendo una carga mayor de responsabilidades y frente a este universo de obligaciones se le hace una auditoría con el fin de valorar hasta qué punto han sido responsables en tutelar, en proteger y sobre todo en garantizar los derechos humanos. Yo diría que Hugo ha sido un poco modesto. El CODE ha sido la primera organización, fue la organización pionera, Hugo Ramón, y después surgieron otras, ¿verdad? Vinieron y después por ahí se inventaron el tema de la profesionalización y dijeron, estos van a trabajar determinados temas, pero el CODE en su inicio y en su estructura en general es un organismo que aborda la diversidad de situaciones en el marco de los derechos humanos, educa, tutela, protege, denuncia y acompaña a aquellas víctimas que por alguna razón no pueden defenderse o aunque tengan la capacidad de hacerlo, el Estado les imposibilita que logren hacerlo. Muy bien. Hugo, ¿cómo están actualmente? Ya planteaba el expresidente del CODE también, Andrés Pavón, de las dificultades que se tienen. ¿Sienten esa identidad de apoyo o están huérfanos? Es que dependiendo cómo, desde el punto de vista que lo queramos ver, Rosendo, por ejemplo, nosotros hemos mantenido una visión de gobernabilidad con todos los gobiernos, los que tuvo el doctor Ramón Custodio, que le dio goce, el primer presidente. Andrés tuvo acercamiento con 3, 4 gobiernos de la República. Su servidor estuvo prácticamente en el gobierno, en los gobiernos de el expresidente Hernández y ahora con la presidente
Irixiomara Castro. La verdad es de que nosotros le apostamos a la gobernabilidad, a la democracia, al fortalecimiento estructural de esa democracia que nos permita ver y poder acariciar una democracia efectiva. Pero que hemos estado huérfanos de todos los gobiernos. El CODE nunca ha dependido de un gobierno en sí, porque digamos que le da el presupuesto. A mí, muchos amigos televidentes que nos están viendo esta noche, por ejemplo, se cree que nosotros somos como funcionarios públicos y nunca lo hemos sido. Nosotros somos colaboradores en el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos. Yo, por ejemplo, tengo un espacio de 41 años de estar en el CODE y nunca me he sentido que he sido un funcionario del comité, sino más bien un activista de derechos humanos al servicio de la sociedad hondureña. ¿Cómo subsisten? ¿Cómo ha sido la vida? ¿Es voluntariado pleno o ha existido algún emolumento tanto para Hugo como para Andrés en algún momento? En algún momento han existido esos emolumentos, sí, lo han existido, pero de varios años para acá, realmente el CODE está huérfano, inclusive hasta de la misma comunidad internacional, porque la misma comunidad internacional, la cual nos crió, llamémoslo así, por la situación de la Guerra Fría, por la situación de las violaciones a los derechos humanos que existían en los años 80. Recuerde que el CODE nace un 11 de mayo de 1981 y desde ahí para acá somos el organismo referente con modestia sobre la temática de los derechos humanos, pero nunca hemos subsistido de una ayuda de cualquier gobierno de la República, y no es porque no lo hemos solicitado. Yo me he acercado al señor ministro de Gobernación, y perdone que lo mencione, me he acercado a algunos funcionarios del actual gobierno para ver cómo logramos, digamos, no sufragar, sino que tener el acompañamiento de parte de este gobierno de la República para todas las actividades, ya que las actividades que hace el comité o que ha venido haciendo y por toda su existencia ha sido en beneficio de la colectividad nacional, en beneficio de la sociedad hondureña y en beneficio también del mismo Estado de Honduras. Es decir, que ahora mismo, ante tanto conflicto que se está generando, si hay una solicitud de acompañamiento para que se movilicen, vaya, en esta semana hubo problemas en Occidente, hubo problemas en el Oriente con tomas, para que ustedes verifiquen algún hecho que requiere un proceso de investigación por violar un derecho humano, es bastante difícil. Bastante cumplirle. difícil movilizarnos, inclusive a los mismos centros penitenciarios del país, a los mismos centros hospitalarios del país, a los mismos centros educativos, que a pesar de todo siempre nos movilizamos, siempre vemos cómo logramos. Bueno, recientemente estuve en Tocoa, Colón, conociendo la problemática. Estuve hablando con el señor alcalde municipal, estuvimos hablando con el señor gobernador, estuvimos hablando con los, digamos, los grupos que están ubicados en la montaña Botaderos, que la abarca el decreto 18/2024, y hemos estado dialogando con ellos. Andrés, ¿están agonizando los organismos defensores de derechos humanos? ¿Hay políticas para ir desplazándoles y sustituyendo las actividades de ustedes que han estado desconectados prácticamente del gobierno como tal, para que la defensa de derechos humanos se quede centrada a nivel del comisionado y la Secretaría de Derechos Humanos? Todo eso, instituciones, son el resultado de la lucha. Así es.
que hemos tenido los organismos de derechos humanos, los defensores de derechos humanos, desde las organizaciones de sociedad civil. Fuimos los que hicimos la propuesta para la creación del comisionado y también nos integramos a hacer la propuesta para la creación de la Secretaría de Derechos Humanos. A lo largo de la historia, tal como lo plantea Hugo, nos hemos involucrado en una serie de procesos porque los estatutos del CODE son claros. Dice contribuir para la construcción de una democracia efectiva. ¿Y cómo entendemos nosotros la democracia efectiva? Luchando por la paz, sobre todo defendiendo los derechos humanos y haciendo justicia. Desde ese punto de vista, hay en el CODE un eslogan que dice que guardar silencio es compartir el crimen. Y ha pasado pues que los presidentes del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, sus activistas y sus miembros no guardan silencio. Ellos siempre están cotidianamente denunciando algunos actos que ponen en precario la seguridad de las personas, su integridad e incluso su vida. Siempre que suceden situaciones de gran envergadura en el tema de derechos humanos, ahí ha estado el CODE. No sé, Rosendo, si recuerdas que fuimos el organismo que por primera vez en la historia del sistema interamericano de derechos humanos logró que la Corte Interamericana emitiera una sentencia a favor de Saúl Godínez y Manfredo Velázquez. Y consecuencia de eso, habían 2 testigos claves y fueron asesinados por los actores que buscaban la impunidad en este país. Me refiero a Moisés Landaverde y a Miguel Ángel Pavón, quienes recordás que fueron asesinados y eran testigos claves en este juicio. Por último, el Estado fue condenado y desde ahí generamos jurisprudencia. Somos la primera organización de la cual se hace mérito la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer la jurisprudencia en el sistema interamericano de derechos humanos. Luego pasamos por varios escenarios, fue hasta en el gobierno del presidente Carlos Roberto Reina, que se le otorgó la personalidad jurídica al CODE vía decreto. Es un caso bastante interesante, porque se pensaba en ese momento que el CODE podría llegar a lograr algún apoyo de parte de los gobiernos y a eso se debía tener nosotros una personalidad jurídica vía decreto. Aquí podrán pasar cualquier cosa, que el CODE no va a presentar informes a esta organización que se ha creado por ahí, pero al CODE no le pueden quitar su personalidad jurídica. Tendría de nuevo el Congreso Nacional que tomar una decisión para tal efecto. Significa eso la fortaleza de nuestra organización. Hay que recordar, Hugo, que durante el golpe de Estado jugamos un protagonismo importante. Correcto. Y fuimos mediadores para que el presidente Manuel Zelaya Rosales retornara al país bajo algunas medidas de seguridad. Contribuimos a impulsar este acercamiento entre el gobierno del presidente Lobo con el presidente Manuel Zelaya Rosales hasta que se lograron firmar los acuerdos de Cartagena. Hicimos y tuvimos una participación activa tanto en el informe que hizo las organizaciones de sociedad civil como el informe que realizó, que lideró o rectoró, ¿cómo podríamos decir? Que logró conducir la ex rectora doña Julieta Castellanos. Ahí tuvimos también un protagonismo importante. Luego han sucedido algunos escenarios que por algunas razones pudiera darse la percepción, tal como tú dices, que hay algún interés muy particular de querer silenciar pues las voces de la organización. Y eso va a ser imposible. Ya hay un compromiso que es la esencia que hace que el CODE pues sea funcional. ¿Y cómo plantear que se les dé un apoyo desde la institucionalidad sin que se vaya a distorsionar los principios bajo los cuales ustedes han mantenido una actividad en los últimos 43 años ya? Mire, Rosendo y Andrés, todos los que conocemos al CODE
pero al CODE por dentro. Conocer al CODE por fuera es una cosa, pero los que lo conocemos y hemos hecho mucho en este país, es que el CODE siempre ha buscado una incidencia para el fortalecimiento del Estado de Derecho. El CODE siempre ha estado cerca del sistema de justicia en este país. El CODE ha estado impulsando desde afuera, bueno, como bien lo señalaba Andrés, nosotros fuimos los impulsores del Comisionado Nacional de Protección de Derechos Humanos, de la misma Secretaría de Derechos Humanos. Es más, la abogada Ana Pineda, que fue la primera secretaria de Estado en los despachos de Derechos Humanos, una compañera del Comité de Derechos Humanos. Entonces, hemos estado impulsando, pero como aquí los gobiernos de la República creen que el trabajo que el CODE hace es el trabajo que debería de hacer el Estado de Honduras, de asumir su responsabilidad del roles. Nosotros andamos en la protección de periodistas, andamos en la protección de los defensores de derechos humanos a nivel nacional, andamos en la protección de los abogados, andamos en la protección de todo aquel sector vulnerable en este país, pero que no tienen la confianza de ir al comisionado o de ir a la Secretaría de Derechos Humanos y se vienen al Comité de Derechos Humanos, donde realmente extendemos esa mano amiga. Y se les está escuchando, Hugo. El problema... Porque esa es al final la meta o el gran anhelo que tiene el ciudadano que llega y presenta una queja, que les hace llegar una denuncia, que se les escuche, pero no a nivel de ustedes, porque sabemos que sí toman como tal, que recepcionan el hecho, pero cuando se plantea ante los órganos del Estado que deben responder, le encuentran... Hay un respeto para los activistas del CODE, hay un reconocimiento de algunos funcionarios del Estado y hay otros funcionarios pues que realmente ahorita, por ejemplo, voy a aprovechar la oportunidad, hemos estado diciéndole a algunos funcionarios como Cedesol, como la misma Secretaría de Gobernación y Justicia, a la misma secretario de la Presidencia, que necesitamos 1000 constituciones de la República. ¿A cambio de qué? Que nos patrocinen. A cambio de ponerles atrás que, bueno, fue una aportación de cualquier secretaría. ¿Por qué, Rosendo? En este país, Andrés, su servidor y otros que nos están viendo y escuchando esta noche, hicieron el trabajo que el Estado nunca ha hecho, que es la promoción, la defensa y la protección de los derechos humanos de los municipios. Allá en Ocotepeque tenemos defensores de derechos humanos del CODE, allá gracias a Dios, allá en Atlántida, en Colón, tenemos en todos los departamentos, pero lo que no hemos podido es darle seguimiento por esa falta de recursos para fortalecimiento de ese organismo de sociedad civil en la defensa de los derechos humanos. Muy bien, están con nosotros esta noche en Al Banquillo los defensores de derechos humanos, Andrés Pavón y Hugo Maldonado. Hacemos una pausa, ya volvemos. Seguimos al banquillo, está con nosotros don Hugo Maldonado. Hemos tenido problemas con las comunicaciones, un enlace vía Zoom con don Andrés Pavón. Trataremos de recuperar la comunicación para continuar en este diálogo que nos remonta hoy a esa historia de los organismos defensores de derechos humanos y el compromiso con la ciudadanía. Ya me decía usted de el incremento de denuncias. ¿En qué área está la mayor cantidad de quejas ahora mismo, Hugo? Mire, se ha venido, en los diferentes gobiernos hemos venido como sorteando espacios cívicos, recuperándolos y haciendo inclusive 1000 cosas distintas, las que no nos sabíamos. Como decía el doctor Custodio, la que no nos la sabemos hay que inventarla para proteger la vida y la seguridad de la sociedad hondureña. Después de todo lo que vivimos en la década de los 80 y 90, entramos a nuevos escenarios
políticos, en donde inclusive para que el doctor Carlos Roberto Reina fuera presidente de la República y que venía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realmente es una situación bastante para el país prominente. Pero la verdad es de que sucedieron cosas que siguen sucediendo hoy en día. Los gobiernos mantienen ese de que yo soy el gobierno y si quiero lo atendemos y si no quiero y si no queremos no lo atendemos. Cuando le digo yo que mandamos y hemos hecho las peticiones a Gobernación, a Sedesol y a otros secretarías de Estado, es que las constituciones no son para nosotros, Rosendo. Son constituciones de bolsillo. Claro, tienen un costo, pero lo que queremos es seguir educando a la sociedad hondureña en materia de derechos humanos. Cuando yo llegué al CODE pensando en un movimiento guerrillero, que me armaran. Y el doctor lo que me dijo es, aquí está tu arma, una constitución de bolsillo de la República. El nacimiento obedece al conflicto del inicio de los 80, la que denominamos Guerra Fría. Correcto, y que se nos involucraba con la izquierda y todas esas cosas. Que ese fue el concepto que le trajo durante mucho tiempo a la ciudadanía, que ustedes eran de izquierda, que eran revolucionarios, que estaban al servicio solo de un lado. Es correcto. Y le voy a decir, si éramos revolucionarios porque pensábamos diferente a lo que el gobierno, los gobiernos... Incluso cuánto les pesó y les hizo a ustedes qué daño el que los vincularan, que solo defendía, recuerdo, a delincuentes. Es correcto, y eso fue, y eso inclusive no solo en los años 80, 90, en los años... No, recién, ese es el correcto. que ustedes solo defienden al maligno, al pícaro. Eso creo que la sociedad lo ha ido como asimilando en el sentido de que eso solo es una coletilla de aquellos que están en contra de la defensa de los derechos humanos en el país, de las organizaciones de sociedad civil. ¿Y qué tanto no han logrado superar? Si hubieron dos altos jerarcas de Fuerza Armada que dijeron que habían vínculos de los organismos de derechos humanos con los grupos antisociales en este país, dos altos jerarcas. Entonces, eso nos pone... Recuérdenos quiénes eran o ya no vale la pena. Le planteo esto porque yo recuerdo del tiempo del doctor Ramón Abad Custodio, que en paz descanse, que era frecuente en su famosa conferencia o en el boletín, recuerda, de los viernes. Es correcto. El señalamiento para uno de los últimos, para dejarlo así, si es que no me quiere decir usted el nombre. Bueno, de los jefes de la Fuerza Armada. No jefes de las Fuerzas Armadas, sino que jerarcas, por ejemplo, uno de ellos fue el coronel Amílcar. Y el otro, inclusive el coronel Muñoz, que dio algunas declaraciones que iban encaminadas hacia ponernos en un riesgo inminente a nosotros como defensores de derechos humanos, que los que peleábamos por los derechos de los privados de libertad estábamos ligados y que teníamos que darle contestación o respuesta a los grupos. Esconderse por mucho tiempo. No, mantenerse al margen. Al margen, eso sí. Y muy delicado eso, porque eso fue muy sensitivo para todos los defensores de derechos humanos, que estábamos viendo cómo se estaba llevando a cabo la situación de la interventora en los centros penales del país. Últimamente hemos estado dialogando con el coronel Muñoz a tal extremo que quedamos la semana pasada, que esta semana vamos a hacer una gira a la Isla del Cisne, donde se
piensa construir un centro penitenciario, a lo que el CODE ha mantenido una oposición, no solo porque queremos oponernos o defender a estos sectores, sino que es un acompañamiento a los grupos ambientalistas y de los otros sectores, inclusive de las comunidades misquitas, por ejemplo. Entonces el CODE ha sido eso, y vamos a seguir en una oposición, no para una cosa, sino para que se fortalezca y la isla del Cisne no sea convertida en un refugio de un centro penitenciario. Por cierto, Hugo, vamos a insertar unas imágenes que son exclusivas, que por primera vez las vamos a compartir con nuestros televidentes. Estas son imágenes de la isla del Cisne, ya que lo tocó. Estas imágenes nos las han confiado personas que mantenemos en el anonimato, porque son únicas por primera vez para la pantalla de televisión. Estas fotos son tomadas en finales de noviembre de 1998. Esa es Isla del Cisne. En el 98. En el 98, después del huracán Mitch. ¿Por qué hacemos referencia? Porque la isla quedó devastada. Ahí podrán ver ustedes, ese es el centro de control de la Fuerza Naval. Ahí pueden ver que hay militares, quedó totalmente arrasada. Incluso la persona que nos confió estas imágenes nos dijo, ahí habitaba en una parte de la Isla Grande, como la conocen porque son dos, un ciudadano de origen estadounidense que vivía en la isla de Roatán, era isleño estadounidense, que tenía ganado o vacas, que de la fuerza del viento las vacas fueron lanzadas a las profundidades del mar. Quedó completamente arrasada. ¿Por qué esta referencia? Porque los expertos nos dicen de los riesgos que hay en construir una cárcel de máxima seguridad en una zona que es completamente expuesta, y el daño ambiental, los costos y muchas otras cosas. Ahora, ¿qué solución ofrecen ustedes si por un lado el gobierno, que dice que la va a hacer, les pide una opción B, digamos? Ok. El mismo gobierno y el mismo decreto de la Comisión Nacional de Defensa y Seguridad lo tomó. ¿Cuál es? ¿Cuántos centros penitenciarios tenemos en la actualidad en el país? 24, y uno de varones y uno de mujeres. Son 25 centros penales a nivel del país. ¿Cuánto es la capacidad que tiene en la actualidad el sistema penitenciario en el país? No llega ni a 20,000 privados de libertad en este momento. Pero el mismo decreto establece crear o construir una cárcel entre Olancho y Gracias a Dios, con una capacidad para ¿cuántos privados de libertad ha escuchado usted? De 20,000 privados de libertad. La cárcel de Olancho. La de la isla. Que es una zona también que debe revisarse, por cuanto entre Olancho y Gracias a Dios, o la zona de la Mosquitia, también es parte de reservas. Bueno, pero hay mucho terreno ahí. Hay mucho terreno, correcto. Entonces, la propuesta de nosotros y la gran pregunta de nosotros es si se va a construir una megacárcel en ese sector para 20,000 privados de libertad. ¿Y por qué en la Isla del Cisne se va a construir una de máxima seguridad para 2,000 o 3,000 personas o privados de libertad? No tiene sentido, Rosendo, aparte del daño ambiental, no tiene sentido construir una cárcel en la Isla del Cisne si vamos a construir una megacárcel entre este sector para 20,000 privados de libertad. ¿Ustedes estarían de acuerdo o lo planteamos ahí, se quedan con la de Olancho? Claro.
Claro que sí. Si va a tener la capacidad para 20,000 privados de libertad, ¿qué significa eso? La lógica matemática nos indica que nos vamos a quedar sin privados de libertad en 24 centros penales del país. Támara, La Tolva, La Tolva, Siria, Ilama y todos los centros penales del país, porque se pueden llevar hacia esta mega cárcel. ¿Qué significaría? Entonces, y estos 24 centros penales del país, ¿para qué los vamos a ocupar? Ahí está la lógica. Entonces, aparte de eso, que el sistema de justicia dice que en poco tiempo están saliendo privados de libertad, que ya tienen derechos a las diversas... a los procesos de rehabilitación que hablan ellos. Sí, pero de libertad, la famosa reinserción nuevamente a la sociedad. Correcto. Pero ahí vienen en libertad los que con libertad condicional, los de preliberación, los que ya cumplieron media pena y vienen para afuera, etcétera. Entonces, con un aproximado de 2.500 privados de libertad. Entonces significa que se va reduciendo digamos, la capacidad de esa megacárcel. ¿Y qué vamos a hacer con los demás centros penales del país? No tiene sentido construir allá en la isla del Cisne. ¿Y a quiénes de los que conocen, y que conocen más que nosotros, le ha hecho esta propuesta usted? Porque ustedes han dicho que no a la isla del Cisne. No. Pero el gobierno dice que eso va. No puede ir, Rosendo. ¿Cuánto le va el costo para este país, para esta sociedad que no tiene trabajo, que no tiene dinero, no tiene, etcétera, construir una cárcel de máxima seguridad en la isla del Cisne? Si un bloque pegado en la isla del Cisne va a andar por un costo superior, cuadruplicado a lo que no lo podemos pegar aquí en tierra firme. Entonces, ¿por qué? Porque para allá hay que llevar hasta el agua para hacer la mezcla, hasta el agua. Entonces, más los costos de mantenimiento de esa población penitenciaria allá, siento que no es cuerdo y siento que como organismo de derechos humanos estamos en la obligación de plantearlo a la sociedad hondureña. ¿Y les han escuchado en la institucionalidad? Hablaba que conversó con el coronel Muñoz, que es el director del instituto. Correcto. Ahorita, precisamente esta semana, acordamos con el coronel Muñoz ir a hacer una visita. Van a ir ahí. Recuerde que ahí los únicos que pueden llegar... Son los militares. Son los militares. Si nos llevan, como quedó el coronel Ramiro Muñoz la semana pasada, vamos a ir 2 personas del CODE, un ambientalista y su servidor. ¿Y qué tanto cambió esa relación? Porque vea cómo son los tiempos. Oír a un funcionario de jerarquía del CODE que está dialogando con un militar, eso era una misión imposible allá por 1982-83. Era imposible, pero esa forma parte de la nueva democracia. Eso forma parte. Y sí siente que les escuchan en algunos planteamientos. En cosas que ustedes han pedido, les han resuelto positivamente. Sí, claro que Otras, obvio, no se puede resolver todo. Por ejemplo, miren, el gobierno anterior de don Juan Orlando, del abogado Juan Orlando, jamás pudimos sentarnos con el ministro de Seguridad. Jamás. Y en una oportunidad se me ocurrió conseguir el número del actual ministro de Seguridad y nos vamos sentando 3 veces ya para discutir temas nacionales que tienen que ver con la seguridad pública de este país. ¿Qué piensa del manejo? Y hablamos del ejército, de cómo se desenvuelve la tropa en actividades que realizan, porque la policía militar y del orden público sale a patrullajes. Han estado incluso apoyando estas labores con algunos reclusos pintando no nos molesta paredes, eso. No nos limpiando calles. A nosotros no nos molesta que saquen a privados de libertad. Lo digo como CODE. He escuchado Antes eso era imposible que lo dijeran ustedes.
No, ¿Por qué antes tenían su era imposible que los sacaran. Ahora, la nueva modalidad, que no la vemos nada mal por aquello de que un privado de libertad a la fuerza no va a estar ahí, primera instancia. Segundo, un privado de libertad hemos estado hablando con ellos, de cualquier centro penal del país, paga por salir y poner un pie, digamos, y respirar el aire, ver. Y nos parece desde el punto de vista psicológico que un privado de libertad haciendo esa actividad valora la libertad, valora todo lo que nos da estar en libertad, y puede hasta servirle de reflexión. Pero que a la fuerza, no creo que ningún privado de libertad esté a la fuerza haciendo esas actividades, porque ya le digo, si allá solo tienen una hora de sol y teniendo 5, 3, 4, 6 horas en libertad, ellos pagan inclusive hasta por salir. Muy bien. Está con nosotros Hugo Maldonado aquí en Al Banquillo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con don Hugo Maldonado para ir cerrando este tema de los derechos humanos en los centros penales. Ha dicho el coronel Muñoz, con quien me dice que conversa, que van a haber restricciones, que para tener un verdadero control, de momento hay visitas que quedan hasta segunda orden. Le voy a decir algo, y hay que decirlo. En los centros penitenciarios del país hay gobernabilidad, que ya sea tarde o temprano tienen que abandonar el sistema penitenciario los militares. Eso escríbalo también. Pero sí se ha ordenado. Sí hay gobernabilidad en los centros penales, con violaciones a los derechos humanos, pero eso ya no nos compete a nosotros como Estado, sino a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, donde se han ido a interponer todas las denuncias a través de los familiares al sistema justicia. En un caso como este, entonces, ¿qué tutelan ustedes? No, también tutelamos los derechos humanos de los privados de libertad. Cuando yo voy a un centro penitenciario, lo que me dicen es más. ¿Sí lo dejan entrar? Solo en Gracia Lempira no me dejó entrar el director, y se lo hice saber al señor director en su momento, y él hizo algunos correctivos a nivel pero de ahí yo he ido a los diferentes centros penales del país y no hemos tenido ningún problema. Y ahora vamos a otro escenario, y con la policía me dice que sí tienen una comunicación frecuente con el doctor Sánchez. Mire, tan frecuente no. Pero sí se tratan. Es correcto. Cuando nos ha tocado que sentarnos, hemos visto y valorizado cuál es el punto de vista de nosotros sobre la situación del estado de sección a nivel del país, como lo hemos visto, y nos permite expresarle, y nos permite también valorizar el esfuerzo de todo el sistema policial a nivel del país. Y bueno, qué bueno cuando pero estos espacios se le abren al CODE, por lo que hablamos anteriormente con Andrés, con usted. Entonces hemos hecho a nivel del país, inclusive nosotros hemos dicho, estamos acompañando a la Presidenta de la República en este esfuerzo. Pero no significa que nos vamos a callar, o como dijo Andrés también, ¿verdad? El silencio no significa que que no vamos a señalar las violaciones a los derechos humanos. ¿En qué se ha fallado en este periodo que hemos estado bajo estado de excepción? Y la valoración puntual que ustedes dan, Hugo, ¿ha funcionado o no? Mire, es que aquí el sector político lo ve desde la perspectiva política, de la oposición, del partido X, Y, Z, la situación del estado de excepción. Pero ya cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a la estadística, que es la que nos puede indicar si se ha hecho, que ha valido la pena. Yo siento, después de valorizar los años anteriores
a los actuales niveles. No tenemos ahorita, por ejemplo, no tenemos 0 muertes violentas, porque realmente no nos funciona salud, no nos funciona educación, no nos funciona el desarrollo equitativo de la sociedad hondureña. Siento que si funcionaran al 100% y que hubiese el pan de cada día en cada uno de la mesa de los hondureños, en este país no nos estuviéramos matando, o las muertes violentas anduvieran por 10, 12 muertes violentas por 100,000 habitantes. Lamentablemente, el sentir de la presidenta es uno, pero andamos pésimos. Influyen. Hay una desconexión entre la titular del Ejecutivo y ciertos mandos, no sé si llamarle al trámite, intermedios o cercanos mire, al poder. Es que ¿Dónde ha encontrado esa disparidad en educación, donde por ejemplo? No funciona, no hay cohesión. Mire lo que pasó en salud, tampoco. Siento que para nosotros, y una recomendación para los que quieren ser presidentes de la República en cualquier otro gobierno, un año que le dedicaran a fortalecer el sistema de salud en el país. Otro año que le dedicaran al sistema educativo nacional, pero a dejarlo óptimo. Vamos a ver, un alto ahí. ¿Y no están en un proceso de mejorar el sistema hospitalario? El gobierno ha dicho que estaba en proceso de construir, o que va a tener 8 hospitales más. Estoy alegre. ¿Han verificado estoy alegre porque allá en mi ciudad natal, Ocotepeque, están construyendo un hospital que tanto era necesario. Pero cuando nosotros le decimos una recomendación para los próximos gobiernos, es que si se dedicaran a Honduras tendría un mejor desarrollo social. Pero, por ejemplo, aquí en Lauro, lo que hace la SAC, por ejemplo, no es estar regalando un saco de urea, como dicen allá en las comunidades, o un bote de famoso bono. No, por favor. Yo siento que debemos de tener una política pública para que el Lauro, recuperar el Lauro y recuperar que usted allá en el paraíso siembre la manzanita de tierra que allá la tiene botada. Si hacemos eso, entonces vamos a tener alimentos para esa familia, va a tener maíz y va a tener frijol. Entonces estamos garantizarle a esa familia que va a tener los granos básicos y, por ejemplo, ver cómo se logra en todo el territorio nacional, pero en todos los departamentos, no solo donde me mira la cámara o donde llegue el periodista a tomar su fotografía. No. Me parece que eso nos ha afectado como sociedad y como gobierno para poder desarrollar el país en diferentes formas. Y hay capacidad de reacción ahora que ya vamos en una recta hacia la convocatoria de elecciones, porque ese es otro escenario que siempre nos viene a cambiar todo el panorama, porque el que está y puede quiere seguir, y el que está afuera quiere entrar. Entonces aquí que tomen lo que es la lógica del desarrollo económico y social del país. ¿Por qué no pasamos si el único país que nos gana a nivel de Latinoamérica en materia de desarrollo es Haití? Le ganamos a Haití. Si no estuviéramos ahí abajo. Entonces tenemos que ver cómo logramos sacar al país de ahí, pero tienen que ser con políticas y políticos que vayan encaminados y comprometidos a ese desarrollo social y económico. Porque en el país no hay seguridad jurídica, por ejemplo. Y la seguridad jurídica es la columna vertebral de un Estado de Derecho para lograr la inversión de afuera. Está con nosotros al banquillo el presidente del CODE, Hugo Maldonado. Hacemos una pausa, ya venimos en la parte final. Seguimos al banquillo con don Hugo Maldonado, presidente del CODE. Lastimosamente no logramos nuevamente la conexión con don Andrés Pavón, que hubiese sido interesante tener opiniones alrededor de todos estos temas en los que no siempre se está de acuerdo. Bueno, nosotros con Andrés
No me planteo a nivel de la institucionalidad. Es correcto. ¿Con quién es que más dificultad han tenido ustedes? A nivel... tratamos quedémonos en los últimos años. Bueno, con la ministra de Derechos Humanos, la anterior ministra. Que no debería ser así, la lógica es que tengan armonía. Correcto. Y no lo teníamos porque nosotros como organismo no pusiésemos de nuestra parte. ¿Sabe cuál fue el problema? Es que a nivel de las, y como usted lo sabe, a nivel de la Secretaría de Derechos Humanos está el mecanismo de protección. Que nos molesten, iba a decir otra palabra, que nos molesten a nosotros como CODE, pero que no nos molesten a ustedes, los periodistas, a los abogados, a otros defensores de derechos humanos a nivel del país, que no se hagan aquellos de que solo a ustedes, porque ustedes se distorsionó. Se distorsionó. Entonces, y ahí sí comenzamos nosotros a hacer el trabajo de incidencia como organización pionera en la creación del mecanismo de protección, por ejemplo. ¿Y eso los distanció? Eso nos distanció. Incluso hubo dificultades con los mismos empleados. Con algunos. Por parte de ella. De ella, inclusive, bueno, creo que la mejor decisión que tomó la ciudadana presidenta fue haber nombrado a don Longino, a Héctor Longino Becerra y a la abogada Álvarez como viceministros. Y que están llevando el agua en paz. Ya ha mejorado la relación. Por lo menos han mejorado sustancialmente porque hemos hablado con algunos funcionarios de la misma secretaría. Cállese, hemos mejorado sustancialmente. Quiero retomar el tema de la policía. ¿Cómo están manejando estos acontecimientos de las movilizaciones, de las tomas que se han venido registrando? Porque al principio se dejaban y hasta que se registraba el retiro en base a un diálogo, ahí estaba todo paralizado. Ahora ya hay desalojos. Yo creo que en la policía... Y volvieron los gases. Bueno, si nosotros inclusive en determinado momento inminente lo recomendamos a la misma secretaría, se lo recomendé al señor ministro de Seguridad. ¿Sabe por qué? ¿Qué le recomendó? Es que en momentos como aquellos que se vivieron allá en la zona sur del país, en donde los policías salían heridos y salían golpeados, etcétera, en la confrontación por no entregar las tomas. Hay momentos en que el policía debería de tener como la opción B. El gas lacrimógeno no es un arma mortal. Está permitido en todo el mundo su uso. Que la ciudadana presidente haya establecido el no uso del gas lacrimógeno, le dejó a la policía inclusive como para poner orden en determinados momentos que se han visto de conflictividad. Si se llega a tener la necesidad en algún momento de actuar, ustedes no tienen ahí ninguna objeción. El problema es que no podemos tampoco desarticular al ente policial que le toca poner el pecho, como decimos, en estas tomas donde hay mucha confrontación, pero el pueblo, porque el pueblo dice, estamos reclamando un derecho, pero también le están negando el derecho de libre circulación a los demás. ¿Y cómo se manejan ustedes con el ciudadano que tiene este reclamo frente también a ese derecho humano de la autoridad? Porque con estos planteamientos, lo primero que se viene a la mente de muchos es que ustedes están vendidos, o por lo menos, ¿qué pasó aquí? Que vemos las cosas desde una perspectiva de derechos humanos. Tanto derecho tiene el ciudadano. Lo que pasa es que en este país, para lograr que los gobiernos escuchen a los patronatos, a las comunidades, y exponer la necesidad, lo primero que hacen es tomarse la calle de Occidente, la calle de la CA13, la CA5, la aquí, allá. Entonces, pero nosotros nos ponemos, decía el doctor Ramón Custodio, no se puede reclamar un derecho humano
violentando otros derechos humanos a los demás. Esta es la situación de saber entender la problemática de los derechos humanos. Ha habido en determinados momentos que siento que hay que retirar a la gente. Obviamente, si lo hacemos de buena lid, mucho mejor todavía, pero el problema está que aquí está donde los ministros no están al tono de las circunstancias. El único que veo es uno que anda ahí tapando baches por aquí, por allá y da la cara en nombre del gobierno de la República o en nombre de llegar a compromisos. Ayer había una toma por ahí que el ministro aquí mandó, aquí en Huinope. Sí, intervino Pineda. Correcto. Fabio Pineda. Y me refiero a él, ¿verdad? Dando siempre la cara. Pero los demás ministros, ¿dónde están? Aquí, y ya estamos cerrando, Hugo, el caso de salud, ¿cómo lo han manejado? Porque sí se ha generado un divorcio que apenas en esta semana se busca una solución entre la ministra y, bueno, no solo el gremio de los médicos. Entraron los odontólogos, los químicos farmacéuticos, los microbiólogos, los enfermeros y enfermeras. ¿Por qué resulta tan complejo esto de salud? ¿Qué quejas tienen ustedes? Es que en salud existe lo que decía el doctor Mateo. Hay una corrupción terrible, que el director del Hospital San Felipe, que el director del Tora, que el director de allá no toma las decisiones él, sino que la toma un grupo o un grupúsculo alrededor de ellos. Que las compras, que lo esto. Entonces realmente por eso necesitamos hombres y mujeres comprometidos con el lograr una estabilidad en el sistema sanitario del país. El problema es que los médicos jalando por un lado, las enfermeras por el otro y casi todo. Todos los reclamos se van en base a salarios. No ven en la necesidad de comprar 100 o 500 camillas por decir algo, o que la farmacia de cada uno de los hospitales y centros de salud esté abastecida. Aquí nos conformamos con que nos den... Que ese es un gran derecho humano, a tutelar. La salud es uno de los primeros derechos humanos que tutela el Estado a la sociedad. Si no, ¿en qué estamos? Mire el Seguro Social. Allá a mi hijo, por decir algo, en Santa Rosa de Copán, le sacan una cuota del Seguro Social y la esposa tuvo que ir a parir o a dar a luz al Hospital de Occidente. ¿Quién debe de asumir esa responsabilidad con una clínica privada? ¿Y los servicios subrogados? Por ejemplo. No están. Debería de hacerlo el Seguro Social, asumir esa responsabilidad con su derechohabiente. Pero fíjese que los trabajadores son los patronos de los médicos, enfermeras y todo el resto de personal. Y son aquí se da la paradoja aquella en los hospitales. Bueno, pero voy a decir del Seguro Social. Los trabajadores tratan mal al patrono, que son los derechohabientes que llegan a pedir. ¡No! Le gritan. Mire, realmente el Seguro Social tiene que cambiar en todos sus aspectos para que dé una nueva cara y una nueva visión a todos los derechohabientes en este país. Hugo, gracias por su tiempo. A la orden. Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras. Igual nuestro agradecimiento que nos acompañó en la primera parte del programa al también defensor de derechos humanos, Andrés Pavón. Por su sintonía, muchas gracias.